importancia de la gratitud al Señor y también la gratitud entre nosotros. Y me voy a basar en el Evangelio de San Lucas. Ahí va a estar la palabra del Señor. Capítulo 17, desde el versículo 11 al 19, donde aparece la historia de los 10 leprosos que fueron limpiados por el Señor Jesús. Hay algunas citas bíblicas que no las alcancé a anotar, entonces voy a pedir después si la pueden ir proyectando o si alguien las puede ir buscando, que me vayan por favor, ahí me ayudan. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Bueno, en esta palabra podemos ver esta historia que nos presenta, donde dice que Jesús iba camino hacia Jerusalén, y mientras él iba en ese camino, cuando iba entre Samaria y Galilea, dice que pasó por una aldea y que él escuchó, hubieron estos 10 leprosos que estaban alejados, ¿cierto? Porque sabemos que cuando eran las personas leprosas tenían que alejarse, no podían estar cerca del campamento, de donde estuvieran las personas. Leía sobre el tema de los leprosos y bueno, cuando una persona se declaraba leprosa o lo declaraban leproso, eran esas llagas que le aparecían por todo el cuerpo. Y eran cuando esas llagas, cuando se les veía la carne viva en sus cuerpos, ahí era un leproso. Imagínense el dolor que sentían esas personas teniendo llagas por todo su cuerpo y más encima alejado de sus familiares, de sus amigos, de sus hermanos. Vivían en soledad en el tiempo que duraba la lepra. Entonces acá habla que estaban estas 10 personas leprosas alejadas, y seguramente ellos escucharon de que Jesús venía y tuvieron fe del Señor, porque por algo le hablaron, y dice que alzaron la voz porque, como dice, estaban lejanos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los leprosos rogaron a Jesús por misericordia, para que el Señor obviamente les sanara, porque ellos tienen que haber estado sufriendo mucho. Amén, sí. Y dice que cuando él los vio, cuando Jesús vio a estos leprosos, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque también habla en la ley del Antiguo Testamento que el sacerdote era el que tenía que declararlo limpio cuando ya viera que ya no tenía sus llagas. Entonces en esta parte nos dice que Jesús los sanó en ese momento. Él les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y acá donde podemos ver esa fe que tuvieron estos leprosos, porque ellos, así como estaban con sus llagas,
camino hacia el sacerdote para que él los viera que ya habían sido sanados, sin antes haber sido sanados. Y dice que en el camino, cuando ellos iban de camino, Jesús los sanó. Y sus cuerpos fueron limpios, ya no estaban esas llagas. Qué alegría habrán sentido, ¿cierto? Y aquí podemos ver la fe que tuvieron ellos, que sin ver aún el milagro, ellos partieron para allá. Amén. Amén. Sí. Pero ¿qué pasó? Que cuando fueron limpios, partieron hacia allá, hacia el sacerdote, pero hubo uno, que fue este samaritano, que pensó y dijo: voy a dar gracias a Jesús, porque cuánto sufrimiento él no tuvo en todo este tiempo, y volvió al Señor para darle las gracias. Y vino humillado. Dice que volvió glorificando a Dios a gran voz, ni siquiera calladito, a gran voz decía: gracias, Señor, te glorifico. Y dice que se postró rostro en tierra a los pies de Jesús para darle las gracias. Qué hermoso que nosotros, cuando podamos, muchas veces uno pide al Señor, y cuántas veces el Señor nos da tantas bondades diariamente. Y quizás muchas veces hay peticiones que teníamos ante el Señor y después le podemos dar gracias calladito, ni siquiera a gran voz, como dice acá. Y Jesús les dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El Señor sabía dónde estaban. Eran unas personas con un espíritu de ingratitud, porque ellos recibieron la bendición, pero no volvieron a dar gracias al Señor. Solo esta persona que era samaritana. Dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y bueno, porque aquí habla del samaritano, seguramente los otros eran judíos. Amén. Leía porque entre judío y samaritano no se llevaban bien. Entonces decía: los judíos, existía un odio profundo entre judíos y samaritanos. Los judíos se veían como descendientes puros de Abraham. Los judíos decían: nosotros somos puros porque somos de Abraham la descendencia. Pero ¿qué pasó con los samaritanos? Que ellos eran una mezcla. Porque ellos, cuando Israel fue al exilio, dice su palabra que los de Judea del norte se entraron, se casaron con las hijas de otros pueblos y de otras creencias, y ahí ya esa raza ya no era tan pura, no era judía pura, sino que ahí salieron los samaritanos. Entonces los judíos como que miraban mal a los samaritanos. Pero si podemos ver acá, el que menos se podría pensar que le podría haber dado gracias al Señor fue el que volvió y reconoció la bondad del Señor. Entonces es bonita el último versículo, donde Jesús ve que esta persona vuelve, se humilla ante él, le da la gracia y todo, y Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Qué hermoso! Porque los otros se fueron sanos, pero este samaritano que volvió a dar gracias al Señor fue sano y fue salvo. Entonces se fue con esa gran bendición solamente por venir y reconocer la bondad que el Señor había tenido con él. Por eso es muy importante que podamos ser agradecidos al Señor. Como acá Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros? Podemos pensar que Jesús o nuestro Señor, Él demanda de nosotros la gratitud. Él quiere que nosotros le expresemos la gratitud. Amén. Sí. Vamos a leer este lo tengo escrito, pero quiero que busque para la otra, Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Vamos a leer en Romanos 1:21, donde dicen acá: pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Sabiendo quién es Dios, que Él es el que nos salvó, sí, el Señor que nos dio la vida, la salud, la
la salvación, que es lo más importante para nuestra vida. Y acá dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Y en Colosenses 3:15, donde dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Debemos ser agradecidos de nuestro Señor. Amén. Ahora, si pensamos por qué podemos agradecer al Señor, hay tantas cosas. Todos tenemos por qué agradecer, pero muchas veces nos falta expresar ese agradecimiento al Señor. Bendiciones materiales, por ejemplo. Quiero que busquen en Primera de Crónicas, capítulo 29, del 12 al 14. Dice, bueno, nosotros damos gracias al Señor por tantas bendiciones materiales que el Señor nos da cada día, y que a veces uno la toma como, pero si yo trabajo, pero es que ¿quién le da la fuerza? ¿Quién es el que le provee? ¿Quién es el que le abre las puertas? El Señor. Amén. Todo lo que tenemos es gracias a nuestro Señor. Amén. Y acá en Primera de Crónica está la oración que hizo David, donde dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Cuando nosotros, por ejemplo, ofrendamos o ofrecemos acá en la iglesia para apoyar en la obra, es lo que el Señor nos da. Amén. Y damos gracias al Señor por eso, porque con lo que el Señor nos bendice, también nosotros podemos bendecir a la obra del Señor. Amén. Podemos agradecer por las personas que han traído a nuestras vidas el Señor. Diariamente tenemos, empezando por nuestros familiares, el Señor nos ha dado nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo y esta familia espiritual que el Señor ha permitido que podamos estar unidos, juntos. Entonces, dice acá, expresas aprecio y agradecimiento. También es importante que podamos expresar nosotros el aprecio entre nosotros como hermanos. Dar gracias al Señor porque, por ejemplo, yo puedo pensar en ustedes, cada uno de ustedes, que el Señor ha puesto amor en mi corazón por cada uno, y doy gracias al Señor porque cada uno de ustedes y de nosotros somos importantes en la obra del Señor. Amén. Quizá alguno puede decir, yo no hago mucho, pero su presencia en este lugar, un abrazo, una palabra de aliento, todas esas cosas el Señor las toma en cuenta, y eso hace que nuestro amor como hermanos vaya creciendo y también la obra vaya creciendo. Dice, agradece en medio de las pruebas e incluso en medio de la persecución. Súper difícil. No cualquiera lo puede hacer. Que el Señor nos ayude. Santiago, por favor, en Santiago capítulo 1, del 2 al 3. Donde dice el Señor que tenemos que agradecer en medio de la tribulación. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que nos acordemos de esta palabra cuando estemos pasando esas fuertes pruebas y que tengamos gozo en nuestro corazón. Es súper contradictorio, pero es lo que el Señor nos dice. Amén. Y si confiamos en Él, sabemos que Él es Dios, que cuando estemos en medio de la prueba el Señor puede ir cambiando las cosas, y muchas veces es a favor de nosotros, aunque no lo entendamos. Hay cosas que uno no entiende, todo adverso, pero ahí está la mano del Señor. Amén. Daniel capítulo 6 versículo 10 es donde sale la historia de Daniel, cuando a él casi le están obligando para que adore solamente al rey y a otros dioses, y colocan un edicto donde dice que si él ora a otro dios va a ser echado al foso de los leones. Tremenda prueba, por hermano. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, él siguió haciendo lo mismo y dando gracias al Señor, aún sabiendo que lo iban a echar al foso de los leones. Que el Señor nos ayude a poder tener ese espíritu de gratitud y esa valentía también, que nos afirmemos en el Señor. Bueno, también obviamente tenemos por qué dar gracias al Señor por nuestra salvación, que es lo más importante. Dice su palabra que el Señor dio a su Hijo unigénito, al único que podía salvarnos, porque nosotros estábamos llenos de pecado, no teníamos esperanza, y el Señor entregó su vida por nosotros. Entonces, no debería pasar ni un solo día en que no demos gracias al Señor por nuestra salvación, por la gracia y misericordia que Él tiene hacia nosotros cada día. Que no lo pasemos por alto, que el Señor nos ayude a estar conscientes de eso y siempre darle gracias al Señor. Podemos dar gracias, dice acá, por la presencia y poder que el Señor pone en nuestra vida. Sabemos que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Donde vamos, el Señor está a nuestro lado. En Mateo 28 aparece que el Señor promete estar con nosotros. Amén. Hasta el fin del mundo, todos los días. El Señor va con nosotros. Entonces, que podamos tener esta confianza siempre en el Señor. Y vamos a ver qué podemos hacer para tener muestras de gratitud. Porque como les decía, el Señor quiere que expresemos estas muestras de gratitud, no solo que las sintamos. Porque quizás las bendiciones y beneficios las recibimos, pero más bendición vamos a recibir cuando seamos con el Señor agradecidos. Amén. Porque como leíamos los otros leprosos, los 9 también recibieron la sanidad del Señor, la bendición de la sanidad. Pero ¿qué recibió el que estaba agradecido? Aparte, la salvación. Solo por volver al Señor, reconocer el bien que le había hecho. Amén. Sí, sí. ¿Qué podemos hacer como muestra de gratitud? Tener una gratitud permanente al Señor. Todos los días o a cada momento, reconocer al Señor en todos lados. Porque cuando tenemos gratitud en nuestro corazón por el Señor, nuestra vida se llena de gozo, porque ponemos nuestra confianza en el Señor. Y aunque estén las dificultades, la confianza en el Señor, y al darle la gracia, el Señor pone gozo en nuestro corazón. Amén, sí. Tenemos que tener una visión hacia Dios, no solamente entre nosotros, sino que mirar al Señor en todas las situaciones. En todo lo que nos pase, ver al Señor. Dar gracias al Señor. Por ejemplo, a una persona que la echen de su trabajo puede decir, pero ¿y por qué? ¡Qué injusto! ¿Por qué me echaron? Yo hago bien mi trabajo. Pero ¿qué tal si el Señor le tiene algo mejor? O lo libró de algo. Entonces, solo tenemos que esperar en el Señor. Amén. Señor. Tenemos que esforzarnos para que la gratitud sea un estilo de vida en nosotros. No que sea algo porque es el día del papá, el cumpleaños. Es importante que tengamos ese espíritu de gratitud, ese corazón lleno de gratitud, tanto para con Dios como para con nosotros también, con expresiones. Si hay algún hermano que de repente se sienta triste, enfermo, orar por nuestro hermano, darle palabras de aliento, darle ánimo para que siga adelante, porque todos podemos tambalear en este camino. Somos humanos y vivimos en este mundo donde vienen los problemas y humanamente tambaleamos. Nos podemos apartar, pero que el Señor nos libre de eso. Amén. Y que nosotros como hermanos podamos darnos el ánimo que necesitamos, animarnos los unos a los otros, como dice su palabra. Que tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. No decir cosas negativas o cosas que hieran a nuestros hermanos. O palabras de ingratitud también hacia el Señor muchas veces. Quejándonos que no tengo esto,
Muchas veces las personas se enfocan en ver lo que no tienen y viven amargados, tristes, pero al contrario tenemos que ver qué bendiciones nos ha dado el Señor y darle las gracias por eso. Y si de repente necesitamos algo también, pedírselo al Señor. Él es nuestro Padre, y si es la voluntad del Señor, Él la va a dar, porque todo lo que el Señor permite y nos da es por su voluntad, y la voluntad del Señor es perfecta, es para nuestro bien siempre. Amén, sí. Expresarse con gratitud, de forma positiva y no con quejas. Y que podamos sentir y expresar la gratitud entre nosotros y con el Señor. Como para terminar acá dice, tener un corazón agradecido, mostrando nuestra gratitud a Dios, debe ser lo que nos distingue del mundo. Nosotros somos hijos del Señor y debería ser que nos identifiques tener siempre un corazón agradecido al Señor. Aunque a veces no entendamos la situación, pero agradecer al Señor porque, como les decía, Él tiene un propósito para nuestras vidas, que es alabarle. Y cuando uno está quejándose siempre o está descontento con lo que tiene, el corazón se empieza a amargar, a poner triste y no va a glorificar de esa forma al Señor. La ingratitud endurece el corazón, enfría la relación con Dios y con los demás. Y esto provoca en nosotros amargura, que seamos egoístas y que estemos insatisfechos. Pero debemos, como les decía, tener este corazón agradecido siempre al Señor y a cada uno de nosotros, y ahí tendremos satisfacción y gozo. Muchas veces uno se puede estar comparando con otros, miren lo que tiene él, o cómo hace esto y yo no puedo. No importa, hermano. No tenemos que compararnos, eso al final lleva a la envidia y al Señor no le gusta la envidia. Amén. Tenemos que tener ese corazón como el Señor lo pide, reconocer sus bondades cada día, estar agradecidos del Señor y poder buscarle siempre por sobre todas las cosas a Él. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Y he terminado. Esta es la palabra del Señor. Pues gracias a Dios por esta palabra que el Señor ha entregado primero a mi vida. Y bueno, y que el Señor nos ayude a pensar que esta misma noche, cuando lleguemos y oremos al Señor, pensemos en todas las bondades que Él ha hecho por nosotros y demos gracias al Señor. Amén. Vamos a orar para dar gracias.